ellos dos veces. Da gibt's es dann. Zoom a la noticia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Bernal, esto es Zoom a las Noticias. El Amazonas lleva 17 días en llamas. Estamos hablando del pulmón vegetal del planeta donde habitan 34 millones de personas. Y en esta área de 6,7 millones de kilómetros cuadrados de bosque se encuentra el 10% de la biodiversidad mundial, entre 17 y el 20% del agua del planeta, y se estima que el 20% del oxígeno se produce en la Amazonía. ¿Quién más que para hablar sobre esa tragedia que afecta a la Amazonía? Triste, desesperante, incierto, preocupante y mantiene en alerta al planeta. Nadie mejor que una invitada especial que ha llegado a varios países de América Latina, en este caso a Colombia, invitada por el CODES, que es el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, para hablar hoy por hoy de lo que pasa en la Amazonía, pero en general del tema del ambiente en el mundo. Marina Silva me acompaña, ella es reconocida ecologista brasileña, exministra de Medio Ambiente durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, excandidata también a la presidencia de Brasil en 3 oportunidades. Marina, es un gusto tenerla hoy en el programa. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo y llega en un momento muy triste sin duda para el mundo, para el planeta, para América Latina y para Brasil. Veíamos esas imágenes y el sentimiento de todos es de qué vamos a hacer. ¿Qué se puede hacer con este incendio que se está comiendo la Amazonía? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero es que durante 10 años aproximadamente nosotros habíamos logrado algunas políticas ambientales durante mi gestión, incluso en el 2004, que lograron reducir durante más del 70% todo lo que está pasando en 10 años. Del 2012 para acá hubo un gran aumento de todo lo que estamos viendo ahora mismo, pero ahora estamos llegando a una situación de descontrol total, como se ve el día de hoy. Y todo esto ocurre claramente por la postura de un presidente como el presidente Jair Bolsonaro, quien está quitando y está desbarajando todas las políticas ambientales en Brasil. Él y sus fiscales y su equipo político se basan en un discurso que propone unos escenarios de acción para poder básicamente comprar algunas tierras o de una forma ilegal, y con base en todas estas acciones tenemos una especie de invasión ilegal en la Amazonía. Ahora nosotros estamos viendo que la Amazonía de Brasil tiene cerca de más de 30.000 focos de calor, y esto representa cerca del 60% de todos los focos de calor a lo largo de Brasil. En cada 3 incendios que tenemos, 2 ocurren en la Amazonía. Y esto es una situación muy preocupante en función de un gobierno que no tiene ningún compromiso con los pueblos indígenas ni tampoco con la agenda ambiental. Y asimismo que desconoce todo lo que está pasando para Brasil desde el punto de vista de la biodiversidad, de las poblaciones locales, desde el punto de vista de nuestra política externa, porque nosotros éramos líderes. Cuando yo fui ministra durante 5 años y medio, nosotros logramos algunos acuerdos muy importantes, y estos eran muy importantes en función de todo lo que está pasando. Eso se hizo durante 10 años y ahora tenemos un 33% de riesgo. El resultado claramente es inaceptable, es un crimen de lesa patria lo que está haciendo ahora mismo en la Amazonía. Usted específicamente dice que se debe a las políticas del nuevo presidente de Brasil, de Jair Bolsonaro, que incluso cumple 6 meses en el poder, pero específicamente uno puede decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué se incendia el Amazonas, Marina? ¿Qué está pasando ahí para que veamos esos incendios? 17 días, nadie lo puede controlar. Mientras otros dicen que son accidentales, hay otros que dicen que están siendo provocados. ¿Por qué se incendia el Amazonas? No son incendios accidentales en absoluto. Existe una práctica que es utilizada de una manera equivocada por productores que claramente asumen estas prácticas en un contexto fuera de lo que debe ser. Algunas que fueron hechas por pequeños grupos de agricultores indígenas, pero en un régimen de subsistencia, que no tenía prácticamente ningún impacto. Pero esta tecnología
milenar que siempre convivió con el área natural fue utilizada en gran manera por agricultores, algunas personas que trabajan de forma ilegal, pero derrumbaron toda el área ambiental y ahora mismo hay deforestación. Cuando el gobierno de Jair Bolsonaro llegó, él permitió que se disminuyera toda la reserva y quería también asimismo reducir las multas y asimismo quería generar algunas tierras que estaban ilegalmente ocupadas. Ahora hay muchas personas que quieren acabar con toda el área natural y ahora mismo pues estamos viendo que el fuego se está extendiendo por todas partes como ahora. La mayoría de todo esto ocurre de manera ilegal y desde una perspectiva ilegal, ocupando tierra pública. Cuando hablamos de estos 6 meses de Bolsonaro en el poder, podemos decir que es específicamente, yo quiero insistir en eso, en una responsabilidad de las políticas ambientales de un gobierno, Marina, o es que también el planeta no da más y no tiene solo que ver con Brasil, sino con el mundo entero y con América Latina. ¿Qué están haciendo los otros gobiernos también en temas ambientales? ¿Hay políticas ambientales en nuestra región? Nuestra región ha tenido muchos retrocesos en realidad en la agenda socioambiental. Yo creo que estos problemas, los que tenemos ahora en Brasil, en una escala quizás menor, están empezando a estar aconteciendo en Colombia, en Perú y asimismo en todos los países que comparten el área del Amazonas. Ahora, eso tiene que ver con una falta de comprensión de que la flora es importante para nuestros países. ¿Por qué? Porque es una riqueza. Es un tema ambiental que tiene que ver con nosotros y es importante porque somos responsables con los recursos hídricos, asimismo con la biodiversidad, y que es un lugar ocupado inicialmente por las poblaciones locales originales. Ahora, con certeza, principalmente en el caso de Brasil, donde nuestra agricultura depende de las lluvias y asimismo es importante porque hay un declive en realidad en general en el planeta. En el Amazonas se está produciendo casi 7 billones de agua cada día, pero si este régimen de lluvias empieza a parar en los próximos 12 años, vamos a tener un grave problema con la biodiversidad, no solamente local, sino marina. Asimismo, vamos a tener una mortandad porque tenemos un gran problema a nivel de atmósfera también. Y eso causa muchos problemas para Brasil mismo, porque las lluvias nuestras de las regiones en donde hay más población, como en el sur y en el sudeste, son lluvias producidas desde el Amazonas. El Amazonas envía 20 millones de toneladas de agua por día y todo eso se transforma en vapor, de una forma obviamente de vapor, y que se precipita en lluvias sobre varias regiones de Brasil. Así que para que usted tenga una idea y también las personas que nos ven, para bombear esta cantidad de agua nosotros vamos a necesitar 50.000 grandes hidroeléctricas del tamaño de Itaipú, que es una gran hidroeléctrica binacional que tenemos en Brasil. Pero si fuera solamente una del tamaño de ella, nosotros vamos a necesitar 150 años de funcionamiento ininterrumpido para bombear lo que pasa en el área forestal en un día. Así que yo creo que es un crimen de lesa patria, porque estamos diciendo y predicamos de que es importante el planeta, pero también estamos haciéndolo desde el sector de los negocios. Yo creo que el área de la Amazonía tiene que ser protegida por su valor, claramente, valor simbólico, por el valor en general social, también cultural y también de la biodiversidad, por todo lo que hay allí y que deben invocar en nosotros un sentimiento de protección, de cuidado y de amor. Es un momento muy triste y de mucha indignación, porque costó mucho trabajo llevar a cabo todo lo que se consiguió cuando yo era ministra. Usted habla de faltas de comprensión de los gobiernos, falta de comprensión, de entender qué es lo que está pasando. Pero hay una pelea quizás entre las políticas de progreso, de industrialización, de querer tener más recursos para, por un lado, quizás la educación, para darle mejor, para que América Latina no sea tan desigual y tener más dinero para poder crear una igualdad. Y entonces los gobiernos están optando por el fracking, por ejemplo, Marina.
es una cosa que se está debatiendo en Colombia y en otros países de América Latina. Sí al fracking, porque se puede tener más recursos. Pelea el cuidado ambiental y pelea la bandera que usted lleva versus el tema del progreso en nuestros países, del tema de la industrialización. ¿Por qué no hemos llegado a un consenso en ese tema? En primer lugar, no es una cuestión de falta de comprensión, yo diría que es falta de compromiso. ¿Por qué los gobiernos no les interesa? no son bien informados? Es porque ellos tienen una actitud que yo diría dar una respuesta inmediata, pensando mucho más en mantenerse en el poder, en ganar votos de sectores marginados, que muchos de ellos lo hacen, algunos por falta de información y otros por maldad. Gobiernos populistas de derecha o de izquierda terminan acabando y sacrificando los recursos de millares de años para lucrarse en pocas décadas en beneficio de unos pocos y en perjuicio de muchos, porque es un daño ambiental que queda para todos. Así que es un recurso que no ha generado muchos empleos en realidad. Hoy existen tecnologías que pueden doblar la producción agrícola en Brasil sin necesitar de todo lo que está pasando. Ahora mismo tenemos una empresa de investigación, Embrapa, agrícola, y ellos desarrollaron una base de conocimiento de tecnología que aumenta la producción por gran productividad y no por expansión a lo largo de la frontera agrícola. Lo que está ocurriendo ahora mismo no es por falta de técnica, sino es por falta de ética y por falta de compromiso. Infelizmente, el gobierno de Jair Bolsonaro, esa sí es una persona que pareciera conseguir alcanzar la dimensión de todo lo que él está haciendo. Yo básicamente diría que él es una persona que no está preparada, inconscientemente incompetente de todas las cosas que él está haciendo en perjuicio de los derechos humanos de los pobres, de los indígenas, de las áreas forestales y de la política de desarrollo económico, porque Brasil es una potencia agrícola, porque es una potencia hídrica, y si es así, también es una potencia forestal. Sin los servicios forestales, básicamente nosotros tendríamos un desierto, el sudeste, en el centro oeste. Ahora imagínense cómo sería el gran desierto de Sahara en regiones más populares de Brasil. Usted entró en un tema muy importante, que es el tema del populismo, y habló del populismo de la izquierda y el populismo de la derecha. Donald Trump hace algunos años dijo que el tema ambiental era de izquierdas. Le pregunto yo, ¿el tema ambiental tiene que tener ideología política, Marina? ¿El tema ambiental es de derecha, los de derecha no les importa y los de la izquierda sí? Es un tema de seres humanos. La derecha necesita de agua potable, la izquierda también. ¿Pero los políticos lo han entendido? Los políticos, una parte fue instrumentalización de algunas banderas, de una forma para instrumentalizar esas banderas, y acaba llevando a cabo un prejuicio de la instrumentalización, y una parte de la derecha populista, reaccionaria y conservadora pone un rótulo para defender los derechos humanos o defender el medio ambiente o defender los pueblos indígenas, tiene que ver con una política de izquierda, y es la política del ser humano. Todas las personas en ese momento cruzan por una grave crisis ambiental mundial donde corremos el riesgo de comprometer el futuro de la vida de la Tierra si la temperatura continúa ese incremento de 2 grados anual, y algo que necesita ser entendido especialmente por la sociedad civil para no votar por gobiernos que no tienen en su agenda el compromiso con la emergencia climática. Sin importar si es de izquierda o de derecha, o usted puede decirnos por su bandera que defiende que a la derecha de nuestros países, o quienes llegan por la derecha de nuestros países, no les interesa el tema ambiental, no está en su agenda, no está en sus prioridades, y a la izquierda sí. Infelizmente y históricamente existieron algunas cosas que fueron puestas en segundo lugar por la izquierda y otras fueron puestas en segundo lugar por la derecha. Pero los gobiernos populistas, sean de izquierda o de derecha, al final terminan promoviendo el mismo mal.
Cuando un gobierno de izquierda, por más que intente defender o defienda algunas banderas, se involucra con graves casos de corrupción, como ocurrió en Brasil, o cuando se aferra al poder y no quieren una alternancia del poder como ahora sí tenemos, por ejemplo, en Venezuela, es el peor de los males para la democracia y para las causas de las banderas que terminan siendo terribles para la humanidad. Y cuando los gobiernos conservadores simplemente piensan en el mercado, piensan en el desarrollo económico y son negligentes con el medio ambiente y la justicia social, entonces es un gran problema para la humanidad. Todas las personas en general tienen que tener la comprensión de que en este siglo no existe un lugar para una visión exclusivista de las cosas. La economía y la ecología tienen que caminar juntas. No se trata de una cuestión simplemente de decir de algo que no puedo, sino cómo puedo hacerlo. No podemos más producir energías de combustibles fósiles que están dañando el planeta, sino que tenemos respuestas técnicas para producir la biomasa, producir a partir del sol y del agua. Marina, hoy hablamos con tristeza sin duda del incendio en la Amazonía, pero ¿qué hay otra prioridad en la región que no hemos visto, que no se ha puesto sobre la mesa y que corre peligro? ¿Qué más le preocupa a usted? Hoy con el gobierno de Jair Bolsonaro, el presidente Jair Bolsonaro, nosotros tenemos poblaciones vulnerables que están en situación de riesgo, como las personas negras, mujeres, indígenas, homosexuales. Personas que él tiene un discurso y en realidad de relativizar y algunas veces de incitar al odio contra esos grupos vulnerables. Nosotros tenemos graves problemas en la educación brasileña porque se está volviendo en una educación ideológica que no abre ni se presta al debate. Es una educación que no permite el debate. ¿Cómo va a producir conocimiento? ¿Cómo va a producir una voz contradictoria, ciencia, tecnología, innovación? Y el día de hoy nosotros tenemos esas fragilidades, pero más allá de eso nosotros también tenemos graves problemas en la prestación de servicios como la salud. Nosotros en realidad estamos muy mal en el tema de inversión, en una recesión técnica incluso por 2 trimestres consecutivos en Brasil. No hubo un crecimiento significativo y tenemos más de 2 millones de personas que están en desempleo y es un motivo de gran preocupación. Entonces, todas esas actitudes que hacen que ahora mismo Brasil tenga en sus aliados comerciales y también en los inversionistas una actitud de estar un poco distante porque no se siente una seguridad jurídica, no se siente que Brasil está cumpliendo con el Acuerdo de París, no se siente que en la práctica, incluso ya salió del Acuerdo de París, desmontó la Secretaría de Cambio Climático, no hizo tampoco ningún reportaje de las emisiones de Brasil como estaba previsto en el ámbito de la propia convención. Todo eso es motivo de preocupación. Y se nota que no es una prioridad tampoco para el gobierno de Brasil porque hay una indignación, Marina, por esto que dijo el presidente Jair Bolsonaro, lo dijo hace pocos días y lo volvió a decir el día de hoy sobre las ONG ambientalistas. Vamos a escucharlo. Con respecto a los incendios en la Amazonía, tengo la impresión de que podrían haber sido provocados por las ONG porque habían pedido dinero. ¿Cuál era su intención? Traer problemas para Brasil. Sobre eso, ¿qué tiene que decir usted? Es un círculo sin salida. ¿Cómo puede él acusar que durante décadas, con pocos recursos, ha luchado en condiciones completamente diversas para tener un resultado que ahora mismo en realidad había sido bueno y positivo en la protección de indígenas y de comunidades locales, ONGs que prestan un servicio relevante no solamente desde el punto de vista de la protección, sino también de la producción de conocimiento y también de mediación de conflictos en territorios que muchas veces son muy difíciles porque la violencia aumentó mucho. La Amazonía es muy grande, el territorio brasileño es muy grande y la presencia del Estado en varios de esos lugares todavía es muy pequeña y algunas veces es casi inexistente. El acceso a servicios públicos que llega para muchas de esas personas y esas poblaciones es hecho por organizaciones que no son del gobierno
gobierno, que tienen un gran compromiso, una gran capacidad de articulación y poquísimos recursos. El presidente no podría incluso hacer una acusación de ese tamaño, porque quien incendió ese lugar fueron las ONGs. Él simplemente está diciendo lo que él practicó, porque es un discurso de campaña. Desde su discurso ya incitó a una invasión de tierras públicas, de dañar todos estos lugares que eran legales en la Amazonía. Él hizo eso también con relación a una persona durante la época de la dictadura que fue asesinada y también torturada. Y era el padre de un padre, el presidente de los abogados de Brasil. Y entonces él decía que quien asesinó al padre de esa orden fueron los propios compañeros de la organización política. Ahora, todo este tiempo, él simplemente no se ha comprometido con la verdad, no se ha comprometido con los hechos y hace este tipo de acusaciones. Claramente, él podrá ser llevado de alguna forma a la justicia, pero él no fue electo para hacer muchas cosas que él está haciendo ahora. Tenemos una constitución que asegura que cada proceso tiene que ser hecho con base en la legalidad, en el marco legal, en la transparencia y especialmente en la constitucionalidad. Y él ha irrespetado seguidamente muchos de esos principios constitucionales. Vamos a la primera pausa aquí en Suma la Noticia. Está con nosotros Marina Silva, ambientalista, exministra de Ambiente del gobierno de Lula da Silva en Brasil, 2 veces candidata a la presidencia. Nos acompaña hoy aquí en nuestro Centro Internacional de Noticias. Hoy estamos con Marina Silva, brasilera, mujer, ambientalista, ex senadora, ex ministra de Ambiente del gobierno de Brasil, del gobierno del brasileño Lula da Silva. También ha sido candidata presidencial y nos acompaña hoy en nuestro Centro Internacional de Noticias con esta coyuntura que sin duda es muy triste. Hablábamos al inicio, Marina, del tema de la Amazonía, pero usted ya ponía el tema de Jair Bolsonaro. ¿Cómo han sido esos 8 meses de gobierno? Y este es Jair Bolsonaro en 8 meses de gobierno. Escuchemos parte de lo que ha hecho y sus políticas en Brasil. Para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa, yo como presidente voy a usar esta arma. Pienso en que toda Sudamérica está preocupada por no tener nuevas Venezuelas en la región. Debemos preocuparnos y tomar decisiones concretas en este sentido, sumando a nuestros pueblos y buscando alcanzar cada uno su potencial de manera hermana, para que el progreso y la paz estén cada vez más presentes. Si hay una reforma política significativa, puedo descartar la posibilidad de reelección. Puedo hacerlo. Pero ahora, si no hay una reforma política significativa y si la gente la quiere, estaremos allí para continuar. Brasil por encima de todo. Dios por encima de todos. Yo trabajé desde los 8 años, plantando maíz, cosechando bananas, mientras estudiaba. Y hoy soy lo que soy. Eso no es demagogia, es la verdad. Basta con comer un poco menos. Me están hablando de contaminación ambiental. Solo con hacer caca un día sí, un día no, mejoraremos bastante nuestra vida. Algunos apartes, Marina, de cosas que ha dicho Jair Bolsonaro en temas ambientales, en temas de seguridad, por ejemplo, el tema de las armas, la reducción que ha hecho en el dinero a la educación en Brasil. Pero más que hacer el diagnóstico, que usted ya lo ha hecho, yo pregunto, ¿cómo es que llega Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil? ¿O por qué llega? Nosotros tuvimos una situación muy difícil en las personas que estuvieron en el poder anteriormente, tanto la centro derecha como la izquierda. Ambos llevaron a cabo mucha población brasileña en graves casos de corrupción. Incluso el Partido de los Trabajadores intentó conseguir buenos resultados en la agenda económica y también social y ambiental, pero también hubo casos muy graves de corrupción, incluyendo también a Petrobras. Eso creó una frustración muy grande en la sociedad brasileña. Jair Bolsonaro obtuvo votos que son de muchos conservadores, pero también una gran parte fue una especie de protesta contra aquellos que fueron decepcionados, quienes habían votado de esos partidos.
Y ahora mismo nosotros tenemos una situación en la que Jair Bolsonaro tiene un discurso y una práctica para determinar todo el seguimiento, para mantener a todas las personas cautivas de alguna forma a él. Entonces es un grupo de la sociedad que es en contra de los derechos humanos, para ellos él habla. Si es una parte de gente que está en contra del medio ambiente, para ellos él habla. Si hay una parte de personas en contra de las políticas afirmativas de combate, cualquier tipo de injusticia social con negros, con indios, con mujeres, es para esas personas que él habla. Entonces él quiere sumar una base en torno de un 20 a 30% para intentar tener una base y poder ser candidato para el resto de la vida, y de esa forma es que él opera. Pero él también opera bajo una lógica muy complicada, porque es un gobierno que no se construye en realidad. Todo el mundo está viendo a Brasil en función de esas políticas equivocadas, sin ninguna guía. Pero asimismo, él no tiene ninguna especie de remordimiento. Él puso a una persona en el Ministerio de Medio Ambiente que no es ambientalista. Tiene que ver, Marina, con lo que la izquierda ha causado, si lo podemos decir, en América Latina, esa decepción. Duraron gobernando, y empiezo con Hugo Chávez, 20 años, décadas. Rafael Correa, Evo Morales sigue en el poder y está atornillado a su puesto. El señor en Nicaragua, los Kirchner en Argentina, y esa centroderecha o derecha llegó al poder por una decepción que la gente tuvo de la izquierda, sobre todo en los temas de corrupción, y también que se dieron cuenta que la receta del socialismo del siglo XXI, pues vemos a Venezuela, no sirvió de nada. Hay una responsabilidad de esa izquierda, y le pregunto específicamente del PT, de Lula da Silva, que es uno de estos fundadores, pues de la izquierda también de América Latina, en que estos gobiernos pues hoy estén en el poder. La izquierda tradicional apostó por la polarización extrema. Eso ya pasaba entre el Partido de los Trabajadores y otros partidos, y con la llegada de Bolsonaro eso fue llevado al extremo. Había una expectativa de que se tuviese un candidato con un perfil de Jair Bolsonaro y sería de alguna forma más fácil para ellos ganar, y eso fue un análisis muy equivocado. Pero con certeza Jair Bolsonaro fue generado por los errores de la izquierda y de la centroizquierda. No creo que hayan sido de todos, no lo generalizo, pero los grupos que estuvieron en el poder terminaron por producir casi que una anomalía respecto a los avances que deberíamos haber alcanzado después de la democracia. Jair Bolsonaro crea una dificultad muy grande, porque pareciera que no tiene un canal de acceso. Es completamente diferente de todo lo que la gente ha visto. Ahora, una cosa muy importante que yo creo que es un aprendizaje en América Latina, porque como usted dice, está pasando en América Latina, es una decepción de todas las personas. Quizás si pudiéramos utilizar una medida, hay muchas personas que están decepcionadas con la democracia, y la decepción ha sido en función de las fórmulas que han sido aplicadas. Nosotros podemos darnos cuenta que desde la democracia resolvemos los problemas, pero todo esto nos enseña de que la gente no puede, como sociedad, simplemente tener una cuestión de poder respecto a la derecha o a la izquierda, sino que son principios y valores duraderos, y que esos principios son o sean mantenidos independientemente de cualquier ideología o partido. Yo creo que tenemos que establecer cuáles son las cosas que no vamos a negociar. No negociamos la democracia, no negociamos la defensa de los derechos humanos, no negociamos la protección ambiental, no negociamos que se tenga una economía diversificada y próspera que ayude a crear bienes y servicios que generen igualdad y oportunidades. Y la sociedad aprende con todo eso y pone un término de referencia, entonces nosotros vamos a poder salir de esa ciudad de un péndulo en el que las políticas públicas y las políticas estratégicas van a seguir unas ideologías en los partidos de poder. Los países desarrollados y que tuvieron prosperidad continua, incluso, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, son aquellos que se orientan por principios de valores. Usted trabajó como ministra de Ambiente del gobierno de Lula da Silva. Hoy Lula da Silva
está preso en Brasil. Cuando usted ve el pasado, ¿qué piensa de lo que sucedió con Lula da Silva? Hay quienes dicen que fue el poder político, que fueron cuestiones políticas que lo llevaron al poder. ¿Lula da Silva es un político corrupto, Marina? La justicia está diciendo que hubo graves casos de corrupción, inclusive cometidos por el propio expresidente Lula. Él fue investigado, él fue juzgado en segunda instancia. Y en todos esos procesos, inclusive con acompañamiento de la Corte Suprema, él fue condenado. Yo no voy a empezar a debatir el peso de las medidas, sea para políticos o para empresarios o para el que usted quiera. Yo acostumbro a repetir una frase que dice que personas virtuosas crean algunos lugares virtuosos para terminar de la forma que vemos como el presidente. Ahora, en la Constitución del 88, incluso con la ayuda del PT y de Lula, fue capaz de crear una policía federal, el Ministerio Público, que está investigando de todos los partidos personas que cometieron errores. Yo no estoy feliz con nada de lo que pasó para Brasil, así como tampoco estoy feliz con lo que está pasando ahora. De hecho, es por el contrario, es motivo de tristeza e indignación, pero la injusticia está ahí. Ahora, la justicia está ahí para corregirnos. ¿Fue injusto el juicio a Dilma Rousseff? ¿El impeachment en el Congreso fue algo que debía pasar o realmente las élites políticas se apoderaron de, y como hay muchos ahora documentales incluso que muestran que fue un juicio que no debió pasar? Ella cometió un crimen de responsabilidad. Desde el punto de vista legal, habían bases legales inconstitucionales. ¿Por qué no cumplieron con la ley de la responsabilidad fiscal, la ley de la Constitución brasileña? Pero con certeza el problema de la corrupción y la crisis política fue un factor para que hubiese una mayoría en el Congreso que bajó y defendió ese mandato. Yo en su momento dije que eso era correcto, que fueran perseguidos por la justicia electoral, tanto Dilma como Temer, porque ambos cometieron graves casos de corrupción electoral. Las elecciones de 2014 fue un fraude en Brasil. Fueron billones de dinero de corrupción para poder asegurar la victoria de la candidata del Partido de los Trabajadores. Existió una clara comprobación de que hubo fraude electoral. Infelizmente no fue hecha una casación por la justicia por parte de los dos, sino que fue hecha de Dilma desde el Congreso. Eso también pasó incluso con el expresidente Collor de Mello, que fue de esa forma casado con un caso de corrupción y en función de un carro que había comprado. Pero si no se tuviera una base, digamos, si se tuviera una base de apoyo, entonces no tendría que ser Marina, así. el expresidente Lula da Silva era la figura de este socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, para toda la izquierda en América Latina, admirado por Hugo Chávez, admirado por Rafael Correa, admirado por Evo Morales, por Cristina Kirchner. ¿Qué hizo esa izquierda mal? Hoy que se tiene que mirar al espejo, ¿usted dónde apunta a que se equivocaron? Y por eso está pasando lo que está pasando, y por ejemplo Venezuela es el peor ejemplo para decir que ese socialismo y esas políticas no funcionaron. Se equivocaron. Se equivocaron con relación en la ética por el caso de la corrupción y se equivocaron porque copiaron, clonaron las mismas prácticas de la derecha, que es la lógica del poder para el poder, el dinero para el dinero. En la época de Fernando Henrique, una persona muy importante, decía que el proyecto debería estar por 20 años en el poder. No se puede llegar al poder diciendo que usted va a estar 20 años y si el mandato es de 4 o de 5, usted va a estar el tiempo en el que el pueblo y cambiar la decide. Constitución y seguir siendo... Sí, para poderse perpetuar en el poder a través de la corrupción, a través del populismo, a través de quedándose con las finanzas públicas para continuar ganando simpatías de empresarios y en general de la sociedad. Entonces, en el caso de la izquierda fue copiar las mismas prácticas de la derecha. El poder por el poder, el dinero por el dinero. Cuando en realidad, desde mi punto de vista, usted
tiene que tener un respeto y apostar mucho por la alternancia de poder, en una democracia que tiene alternancia de poder, porque el Partido de los Trabajadores cuando asumieron dijeron que querían quedarse 20 años. Cuando yo fui candidata, ya voy 3 veces, siempre defendí para que se acabara con el tema de la reelección, porque yo creo que la reelección en América Latina se volvió un problema. ¿No debe haber reelección inmediata en América Latina? No, tiene que haber reelección para los cargos ejecutivos, principalmente el presidente de la República, porque no se hace lo que es necesario para el país, para la sociedad. Se hace lo que es necesario para reelegirse. Sí, para reelegirse. Entonces toma medidas populistas que compromete las finanzas públicas. Eso es lo que hacen. Si para reelegirse entonces se tiene que involucrar con corrupción, lo hacen. Si para reelegirse tiene que cambiar la ley, entonces lo hacen. Ahora, yo defiendo el fin de la reelección, un mandato de 5 años apenas, para que de esa forma se tenga un presidente que va a intentar no un proyecto del poder, sino un proyecto de país. No de su elección, sino un camino duradero para la nación. Entonces nosotros tenemos que acabar con las políticas de corto plazo para alargar la vida de los políticos y hacer políticas de largo plazo, incluso en esos cortos plazos políticos. Un importante mensaje para todos los políticos en América Latina. Vamos a la última pausa. Hoy en Suma la Noticia con una invitada especial, Marina Silva, reconocida ecologista brasileña, exministra de Medio Ambiente, ex candidata presidencial en Brasil. Marina, usted ha sido candidata presidencial en 3 oportunidades. ¿Va por la 4ª? ¿Le interesa? Yo ya hice una contribución durante 3 elecciones. Voy a continuar en la agenda socioambiental, voy a continuar contribuyendo con la política, pero yo en este momento me siento tranquila de haber contribuido. Ahora mismo lo que yo quiero es dedicarme a la agenda del desarrollo sustentable, a la agenda de la defensa de un modelo de desarrollo que posibilite, en el que podamos desde la sociedad hacer una economía próspera, ambientalmente sustentable y políticamente democrático. ¿Y eso se puede hacer desde las ONGs o desde diversas invitaciones que usted recibe, por ejemplo, hoy en Colombia del Centro de Objetivos de Desarrollo Sustentable para América Latina y el Caribe? Sé que va también para Quito. ¿O se hace mucho más desde la política? ¿O se puede hacer mejor desde la política? Sí, con certeza, si você tem... Sí, por supuesto. Si usted tiene el espacio de poder y entiende el espacio de poder como una plataforma para el servicio y no para cualquier tipo de beneficio personal o de hacer cualquier cosa con el poder, en ese momento usted puede hacer cualquier cosa, muchas cosas. Yo ya tuve una experiencia cuando fui la ministra del Medio Ambiente. En ese momento 27.000 kilómetros cuadrados estaban en riesgo de alguna forma, pero con las políticas que implementé pudimos llevar a cabo de salvar esas hectáreas por 10 años. Pudimos salvar muchas áreas de la atmósfera, del CO2, en un país que redujo el tema de la biodiversidad. Pudimos llevarlo a cabo y doblar las áreas de uso sustentable para las poblaciones tradicionalmente de 5 millones para 10 millones. Implementamos una política ambiental que es reconocida a lo largo del mundo entero. Yo veo esa crisis que el mundo y que Brasil está viviendo en nuestro continente y es paralelo a ese mundo peor que está ardiendo en llamas, y con toda esta emisión de CO2 yo veo un proyecto de mundo mejor, porque eso es, si nosotros no utilizamos los activos ambientales que tenemos en una otra lógica de desarrollo, que es el desarrollo sustentable con justicia económica, social, ambiental, entonces las personas pueden cambiar la historia de la humanidad. Pero eso no es un esfuerzo de un país simplemente, sino que cada una persona tiene que hacerlo desde casa. Son esfuerzos empezar civiles. a cambiar la mente de las personas, ojalá de los jóvenes y de los niños. Yo podría hablar todo el tiempo con Marina Silva, todo el día con Marina, pero no tengo más tiempo, voy a otra pausa. Quiero agradecerle a Marina Silva, exministra de Medio Ambiente de Brasil, ex candidata a la presidencia también por el país. Hoy desde el tema de desarrollo sustentable, habla en Colombia, va hacia Ecuador. Y con este tema que nos duele a todos, la Amazonía. Marina, ha sido un placer conversar con usted. Mil gracias. Muchas gracias a usted Yo soy también. Andrea Bernal, como siempre. Nos vemos mañana con otros temas de debate aquí en Zoom.